Muy buenas tardes, mi nombre es Eleni Palacio Albornoz, soy estudiante de la Fundación Universitaria Claretiana, estudiante de Psicología del séptimo semestre. Me encuentro cursando la materia de Inclusión Social. El día de hoy les voy a hablar acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos dirigen la manera en que los individuos viven en sociedad y la manera en que se relacionan, al igual que su relación con el Estado y las obligaciones que el Estado tiene sobre esto. La Declaración de los Derechos Humanos fue proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Ahora bien, es importante resolver el siguiente interrogante. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Los derechos humanos son importantes porque se refleja la valoración de la dignidad humana de manera colectiva. Es importante recordar que los derechos humanos se dan a partir del concepto de dignidad. Reconocer la dignidad del ser humano es respetarlo tal y como es, sin importarle sus creencias, su ideología, sus pensamientos, su etnia ni su raza. Los derechos humanos se clasifican en derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Los derechos de primera generación, estos están constituidos por los derechos civiles y fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y los derechos de segunda generación están constituidos por los económicos y por los sociales, como por ejemplo el derecho a la seguridad social. Por otro lado, se puede decir que la finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos proteja del poder político del Estado. Además, se puede decir que los derechos humanos buscan un mundo más justo en donde todas las personas gocen de los mismos derechos sin importar su credo, su ideología, su raza, su etnia y además gocemos de la misma libertad. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la historia. Haciendo un resumen de la historia, se puede decir que la Declaración de los Derechos Humanos se da por el racismo que se vivía en el mundo, la esclavitud, la exclusión y la vulnerabilidad en general de los derechos humanos, ya que a muchas personas se le daban tratos inhumanos y además se les privaba de su libertad. Más o menos se inicia a hablar sobre el concepto en el siglo XVIII, porque se dan dos acontecimientos importantes: la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Con la Revolución Francesa se da pie a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Es importante reconocer que el camino hacia la Declaración de los Derechos Humanos no fue nada fácil, ya que este estuvo enmarcado por vulnerabilidad al ser humano. Además, a las personas se les maltrataba, eran sometidas y privadas de su libertad, eran obligadas a cumplir trabajos que ellos no querían. Pero gracias a Dios se da este gran logro para la humanidad, como lo son los derechos humanos. Ahora es importante hablar de los siguientes términos. Vulnerabilidad. Se puede decir que la vulnerabilidad hace referencia a la inhabilitación de los derechos de las personas. Es cuando se pasa por encima de los derechos de las personas, cuando no son respetados los derechos que tiene una persona por el simple hecho de ser persona. La exclusión, que es la falta de participación de una persona, grupo o comunidad. Puede ser en la toma de decisiones o cuando no se tienen en cuenta a esas personas, ni a esos grupos, ni comunidad. El racismo, que es cuando una persona no pertenece a una raza y se le da un trato inhumano. Es cuando una raza se cree superior a la otra. Las poblaciones afro, las poblaciones indígenas y la población LGTBI son las que mayormente se encuentran en vulnerabilidad y en exclusión. Para finalizar, se puede decir que la inclusión social posibilita a que las personas que estén en riesgo de pobreza, exclusión social, puedan participar de manera plena en la sociedad.